La sífilis, un asesino silencioso, una maldición desfiguradora, una enfermedad que se colaba por los muros de los palacios y pudría imperios desde dentro. No le importaban las coronas, no respetaba la sangre noble. Tras los retratos reales, bajo las sábanas de seda y los tronos dorados, yacían mentes destrozadas, cuerpos en descomposición, matrimonios sin amor e infecciones secretas. En este episodio descubrimos a los 5 miembros de la realeza que tuvieron sífilis y los devastadores secretos que dejaron tras de sí. Luis I nació en 1838, segundo hijo de la reina María II. Nunca estuvo destinado a reinar. Su hermano mayor, Pedro, fue coronado rey con solo 16 años, después de que su madre muriera al dar a luz. Eso dejó a Luis con todo el lujo y ninguna responsabilidad. Una vida de ensueño para un joven miembro de la realeza. Se sumergió en los libros, aprendió idiomas y se zambulló en la literatura. De hecho, a Luis le gustaba tanto Shakespeare que tradujo muchas de las obras del bardo al portugués. Pero Luis no era solo un ratón de biblioteca. También era un charlatán que utilizaba su encanto y sus dotes lingüísticas para conquistar el corazón de innumerables mujeres. La vida le iba bien. Era el príncipe Playboy de Portugal. Pero entonces sobrevino el desastre. En 1861, un brote mortal, posiblemente de fiebre tifoidea o cólera, asoló a la familia real. Mató no solo al hermano mayor de Luis, Pedro V, sino también a sus hermanos menores Fernando y Juana. Así Luis se convirtió en rey. Y de repente la dinastía Braganza se vio en serios problemas. Necesitaba herederos rápidamente. Luis escribió cartas a la reina Victoria de Inglaterra, su prima, y al rey Leopoldo I de Bélgica, su tío abuelo, pidiéndoles consejos sobre una esposa adecuada. Ambos recomendaron a María Teresa de Austria, pero había un problema. Solo tenía 16 años y su padre se negó a casarla. En su lugar, Luis se casó con María Pía de Saboya, la hija de 14 años del rey de Italia. Su padre estaba encantado con la unión real. María Pía, por su parte, quedó prendada. Su nuevo marido era guapo, artístico e inteligente. Cuando cumplió 18 años ya había dado a luz a 2 hijos y había asumido plenamente su papel de madre abnegada. Pero a puerta cerrada el matrimonio era una ruina. El cuento de hadas de María Pía empezó a desmoronarse cuando se dio cuenta de que no era la única mujer en la vida de Luis. Él seguía persiguiendo a otras amantes, especialmente a una popular actriz llamada Rosa de Lima. La reina, desconsolada y furiosa, empezó a hacer largos viajes al extranjero, y se rumorea que podría haber tenido sus propias aventuras secretas. En algún momento de esta maraña de amoríos reales, Luis contrajo la sífilis. Al principio, la infección permaneció latente, pero en 1887 la enfermedad regresó con fuerza. Luis desarrolló neurosífilis, una aterradora fase avanzada que ataca el cerebro y el sistema nervioso. Sufrió depresión, cambios de humor, intensos dolores de cabeza, convulsiones y un deterioro mental gradual. El otrora encantador rey erudito era ahora una sombra de sí mismo. Murió en 1889, con solo 50 años, tras años de sufrimiento silencioso. Nacido en 1632, Abbas II heredó el trono de Persia, el actual Irán, con solo 9 años. No era un gobernante títere. A los 15 años echó al gran visir de su padre y tomó el control total del imperio safávida. Al principio, Abbas gobernó bien. Evitó la guerra con los poderosos otomanos, obtuvo victorias militares contra mogoles y rusos y se hizo famoso por su imparcialidad y tolerancia. Bajo su mandato, el pueblo persa disfrutó de una rara época de paz y seguridad. Pero Abbas tenía un lado salvaje. Le encantaban el lujo, el vino y las mujeres. Sus fiestas eran legendarias, llenas de música, bailes y copas rebosantes de alcohol chalur. Incluso bebía de una copa de oro con rubíes incrustados, regalo del zar de Rusia. Pero ni siquiera el oro pudo aliviar su frustración cuando la economía del imperio empezó a desmoronarse. Enfrentado a problemas que no podía solucionar, Abbas se entregó a sus placeres privados. Sus fiestas salvajes se hicieron más intensas, y después de noches particularmente libertinas, desaparecía de la vida pública durante semanas. Abbas poseía un enorme harén de concubinas, muchas de ellas mujeres esclavizadas tomadas de tierras que el imperio había conquistado. No se sabe con exactitud cómo ni cuándo contrajo la sífilis, pero lo cierto es que en 1611 se estaba desmoronando. Con solo 34 años, Abbas tenía una salud pésima y signos de sífilis en fase avanzada.
Algunos historiadores sospechan que su harén también estaba infectado. Su cuerpo y su mente, antaño vibrantes, empezaron a desmoronarse. Ese año la fiesta terminó para siempre. Abbas I murió de sífilis, dejando su decadente imperio en manos de su hijo. Se esperaba que el hijo del emperador Francisco José Rabro y del amado emperador Rodolfo, nacido en 1858, heredara un trono poderoso. Pero lo que heredó en su lugar fueron traumas, abusos y, finalmente, sífilis. Separado de su hermana Gisela a los 6 años y criado por un tutor abusivo, Rodolfo se convirtió en un hombre inestable. Bebía mucho, tenía aventuras arriesgadas y no se le podía controlar. A los 23 años se casó con la princesa Estefanía de Bélgica, que entonces tenía 17 años. Pero incluso durante su noviazgo, Rodolfo llevó a su actual amante a la presentación. Tras el nacimiento de su hija, Rodolfo se enfrió. Luego vino el verdadero desastre. Contrajo gonorrea y sífilis y contagió a Stephanie. Ella no sabía lo que era. Los médicos dijeron que era una gripe estomacal. El verdadero resultado fue la destrucción de sus trompas de falopio. No volvería a tener hijos. Furiosa y traicionada, Stephanie se negó a volver a acostarse con él. Se enamoró abiertamente de un conde polaco. Rodolfo cayó en la desesperación. Le suplicó a su amante, Mitty Casper, que muriera con él. Ella se negó y acudió a la policía. Nadie le hizo caso, así que recurrió a una joven noble de 17 años, la baronesa Mary Vetera, que se encaprichó de él. El 30 de enero de 1889 la encontraron muerta en Mylen Lodge. Ella había recibido un disparo en la cabeza. Él murió por suicidio horas después. Su cuerpo fue apuntalado en secreto en un carro con un palo de escoba y enterrado en un campo de alfareros. Los funcionarios afirmaron que Rudolf había muerto de un aneurisma para preservar el honor de la familia, pero todo el mundo sabía la verdad. La enfermedad, la locura y la desesperación habían acabado con el futuro del imperio. En el número 2, conocemos al chico malo original de la Inglaterra de la Restauración, John Wilmot, conde de Rochester. Nacido en 1647, su padre había sido un héroe de guerra real y el joven John heredó su título con solo 11 años. El rey Carlos II lo tomó bajo su protección y el príncipe de la poesía no tardó en convertirse en el príncipe del libertinaje. A los 13 años, John ya estaba en Oxford, donde se decía que se había vuelto libertino. Tras graduarse, recorrió Europa empapándose de filosofía ilustrada y probablemente contrayendo más de una enfermedad. De vuelta en Inglaterra, el rey le empujó a cortejar a Elizabeth Mall, una rica y bella heredera. A ella le gustaba, pero a su familia no, así que John y su madre hicieron lo impensable. La secuestraron. Ella fue rescatada y John fue arrojado a la Torre de Londres. Finalmente fue liberado. Para redimirse, luchó en la Segunda Guerra Holandesa y regresó como un héroe de guerra. Elizabeth fue conquistada. Se casó con él y tuvieron 4 hijos. Pero en cuanto John regresó a Londres, se olvidó de su familia y volvió a unirse a la infame banda de los Merry, un grupo de nobles que vivían de fiesta. Mantuvo un largo romance con la actriz Nell Gwyn, que más tarde se convirtió en la amante del rey. Ayudó a lanzar la carrera de Elizabeth Barry, otra amante y madre de su hijo. Pero cuando su fama creció, John se amargó y la abandonó. En medio de todo este caos, escribió sátiras mordaces y poesía deslumbrante. Pero cuando se burló de las obsesiones sexuales del rey en una obra representada ante la corte, fue desterrado. Rebautizándose como Dr. Bendo, recorrió Londres disfrazado de curandero de la fertilidad, a veces incluso de señora Bendo, lo que le permitía examinar a solas a jóvenes esposas. Muchas de ellas se quedaron embarazadas, probablemente por él. A los 33 años, la sífilis le había devorado. Su nariz se pudrió, su visión desapareció. Perdió el control de su cuerpo. Murió en 1680, ciego, incontinente y devastado por la enfermedad que había pasado años propagando. Nacido en 1668, José era el hijo mayor del emperador Leopoldo I. Eso le convertía en heredero de uno de los tronos más poderosos de Europa. Creció con grandes expectativas y se rodeó de pensadores progresistas y mujeres hermosas. Desde muy joven, José amó el placer, organizaba fiestas desenfrenadas, se divertía a lo grande y vivía aventuras sin fin. Pero cuando cumplió 21 años, su madre, la emperatriz Eleonora, se hartó. Quería que su hijo sentara la cabeza. Eligió como esposa a Wilhelmina Amalia de Brunswick-Luneburgo, una mujer seria y devota 5 años mayor que José. Antes de la boda fue sometida a un examen médico para asegurarse de que era fértil,
un escalofriante recordatorio de que se esperaba que las mujeres de la realeza produjeran herederos, no amor. La boda fue un gran espectáculo. Al principio fueron felices, pero eso no duró mucho. José se aburrió rápidamente de la monogamia. Cada vez que salía de casa, su íntimo amigo, el conde Lambert, le proporcionaba jóvenes campesinas para su placer. También las damas nobles deseaban compartir su lecho. Una de ellas, la condesa Marianne Paley, se convirtió en su amante oficial, un título inaudito en la Austria conservadora. El escándalo sacudió a la corte. Incluso el papa se quejó. La emperatriz Eleonora se indignó y mandó encarcelar a la ama de llaves de su hijo. Pero cuando José heredó el trono en 1705 era intocable. Como emperador, la puerta de su dormitorio permanecía abierta de par en par, y nada podía frenar su hambre de mujeres. Sin embargo, en medio de sus placeres, volvía a su esposa de vez en cuando. Wilhelmina tuvo 3 hijos, uno de ellos varón. Pero Leopold murió antes de cumplir un año, víctima de la hidrofobia. Era urgente que José y Wilhelmina tuvieran un heredero varón sano. Pero entonces sobrevino el desastre. José, en su descuido, contrajo la sífilis, supuestamente de la hija de un jardinero de palacio. En lugar de proteger a su esposa, le transmitió la infección. A sabiendas o no, Wilhelmina, piadosa e ingenua, creyó que sus síntomas eran el resultado de alguna impureza en su interior. Rezó para curarse. Rezó para tener un hijo. No tuvo ni lo uno ni lo otro. La sífilis la había dejado estéril. Ahora el futuro de la dinastía de los Habsburgo recaía sobre los hombros del hermano menor de José, Carlos, y su esposa Isabel. Pero el destino tampoco fue benévolo con ellos. Su único hijo, Leopoldo Johann, murió siendo un bebé. Desesperado, Carlos recurrió a métodos extraños. Llenó las habitaciones de Elizabeth de cuadros de hombres musculosos desnudos, pensando que así se encendería su imaginación y se animaría a concebir un niño. Sus médicos la sometieron a una estricta dieta de licor y alimentos ricos para estimular su fertilidad. Sin embargo, se volvió obesa y adicta al alcohol. Tuvo 3 hijos más, pero todas eran hijas. Mientras tanto, el reinado de José se desmoronaba. Pasó 6 años sin conseguir una victoria real en la Guerra de Sucesión Española y se ganó la infamia expulsando a los romaníes de su imperio. A pesar de toda su energía en la alcoba, su carrera política fue agotadora e infructuosa. En su lecho de muerte, el emperador de 32 años prometió a su desconsolada esposa que, si sobrevivía, por fin le sería fiel. Nunca tuvo que cumplir esa promesa. Murió en 1711, con un reinado tan breve como escandaloso. Antes de su muerte, José había firmado un acuerdo que convertía a su hermano Carlos en su heredero, pero también establecía que las hijas de José heredarían si Carlos no tenía hijos. Pero Carlos no estaba de acuerdo.